de la cultura y de la literatura. Y lección de cocina, pues es un planteamiento, el cuento de lección de cocina es un planteamiento acerca pues de los roles de género, de los estereotipos, y en esta ocasión también los integrantes del taller escribieron pues algunas historias sobre las diferentes violencias que hay sobre las mujeres, y hemos estado hablando un poquito también pues de la necesidad que tenemos como sociedad de respetarnos entre todos, y sobre todo yo les comentaba pues que hay datos alarmantes, espeluznantes acerca de las violencias en contra de las mujeres particularmente. Y bueno, te damos la bienvenida, Lisa. Estamos muy atentos a lo que nos puedas comentar. Hay también, por ejemplo, un tema que pues, está por ahí rondando en el taller desde hace rato y que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Ojalá que podamos abordarlo si es posible, pero sobre todo escuchar lo que nos puedas decir con respecto a estas violencias. Nuevamente, bienvenida y muchas gracias. No sé si vas a presentar algo o no sé. Sí, fíjate que yo había preparado una presentación y un par de videos también los tenía por ahí. Entonces, no sé si lo lograré. No, ay, acá es que ya sabes que ya ahorita estamos en la onda Zoom y no sé cómo compartir pantalla. ¿Puedo compartir pantalla yo? No te oigo. Sí, ahí en la flecha dice presentar ahora y ahí puedes, Ah, ya, perfecto. Pues sí, o sea, sí, básicamente, mira, preparé algunos materiales que tienen mucho que ver y una escena de una película que yo tallereo mucho con cualquier cantidad en talleres que van de todas las edades y en diversos sectores, ¿no? Trabajo que me ha resultado bastante pedagógico y justamente buscando cosas que pudieran como acercar el tema a la materia del trabajo del taller, ¿no? Entonces, incluso trabajé un par de ejercicios justo con la peli. Entonces, primero empezamos con los datos duros, si quieres, y un poco la presentación. Sí, como tú digas. Adelante. Sí, muchas gracias y un placer de verdad estar aquí conmigo. Y mil gracias por la invitación. Espérenme. Es en la flecha, ¿verdad? En la flecha. Bienvenida, Roxanita, Laura, Marilú. Qué bueno que están con nosotros. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenos días. Buenos días. Bienvenida, Gaby. Gaby González. Por alguna razón no me sale. No, fíjate que no puedo. Supongo que tengo que tener. A ver. Si quieres, mándamelos por correo y yo desde aquí te ayudo si es posible. Mira, pues lo que pasa es que lo intento con este y no me da más que esta pantalla. No la veo. No abre la otra, que es la presentación que les preparé. A ver, toda la pantalla, ahí está, pero me regresa a eso.
Bueno, comenzamos. Me da un montón de gusto que ya estén trabajando cuestiones de literatura. Hay que revisar, bueno, si tanto en plataformas como en internet se puede conseguir justo la actual premio Nobel de Literatura. Una mujer que ha trabajado mucho el tema de las violencias, ¿no? Es una francesa. Sí, fíjate que yo no la conocía y uno de los compañeros del taller, está por acá Augusto y José, también otro compañero, nos mandaron ahí por el chat en PDF sus libros, algunos de sus libros. Y bueno, yo lo he estado ahí medio explorando, la verdad no la conocía, no sabía de su existencia. Y no sé si algunos de los compañeros, por lo que pregunté, ninguno de los compañeros la conocía, excepto uno que había leído algo o muy poco de ella. Pero estará bueno explorar lo que escribe. Por ahí sí se echan un clavado a lo que se publicó, los que tengan ahí acceso al chat. Por ahí están los libros de esta autora que ahorita ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Es que el nombre en francés. Annie. Lo estoy intentando. Vamos a empezar con un video muy rápido que comparte como lo que es la violencia de género y luego seguimos con ya los datos duros, aunque no se vea la presentación, yo se los voy comentando y seguimos, ¿no? De acuerdo. Va, entonces voy a poner el video, espero que salga bien. Ya está. Ella creció en una comunidad muy parecida a la tuya. Sara se casó recientemente y se mudó a un nuevo hogar con su esposo, no muy lejos de sus padres. Poco después de su boda, su nuevo hogar se convirtió en una prisión. Su esposo no le permitía salir de la casa, ni siquiera para trabajar o ver a su familia. La insultaba, le gritaba y la golpeaba. Incluso la forzaba a tener relaciones sexuales cuando no quería. Sara no sabe que puede buscar ayuda. Se siente perdida y aislada, demasiado humillada y asustada como para explicar lo que sucede a sus padres, muy avergonzada como para contarle a sus amigos. Pero Sara no está sola. En el mundo al menos 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física y o sexual, muchas veces a manos de sus esposos o compañeros de vida. Esto puede pasar en cualquier matrimonio o relación de pareja o expareja. Las niñas, adolescentes y mujeres sufren también otras formas de abuso a lo largo de su vida por parte de familiares, conocidos o extraños. Esta violencia puede lastimarlas tanto física como emocionalmente y puede tener serias repercusiones en su salud e incluso acabar con sus vidas. Experimentar una situación de violencia puede impedirles que completen su educación, trabajen y generen ingresos. La violencia también afecta a sus familias, comunidades y países. La mayoría de las niñas, adolescentes y mujeres que sufren una situación de violencia nunca buscan ayuda. ¿Por qué? En muchos países no es tan fácil pedir ayuda. Como Sara, ellas no saben que tienen derecho a solicitar estos servicios. También les preocupa la reacción de su familia o temen ser víctimas de nuevas situaciones de violencia. A veces, cuando buscan ayuda, no encuentran el apoyo que necesitan en las instituciones, pero estas barreras se pueden derribar. ¿Cómo? Con un abanico de servicios que reconocen las múltiples necesidades de las sobrevivientes de violencia. Niñas, adolescentes y mujeres acuden con frecuencia a los servicios de salud. A veces, ellas revelan los abusos que sufren. A veces, el personal sanitario los detecta. Recibir la atención que precisan desde la atención primaria es vital. Líneas de atención telefónica, alojamientos seguros, apoyo psicosocial u oportunidades económicas son algunos de los servicios sociales que les garantizarán sus derechos, su seguridad y su bienestar para romper con el círculo de la violencia.
Los servicios de la policía y justicia deben ofrecer confidencialidad y protección a niñas, adolescentes y mujeres en el momento de la denuncia ante la policía y la asesoría legal durante el juicio, pero también deben buscar que los autores de la violencia rindan cuentas para acabar con la impunidad. Bien coordinados, estos servicios reducen la revictimización, previenen riesgos futuros e incrementan las posibilidades de recuperación de las sobrevivientes de violencia. Pero también lanzan un mensaje inequívoco a los agresores y comunidades de tolerancia cero a la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. La historia de Sara es solo una, pero hay muchas otras. Con los servicios apropiados, mujeres como Sara pueden conseguir el apoyo que necesitan para romper con el ciclo de violencia. Difunde el mensaje, pasa a la acción. Detén la violencia contra mujeres y niñas. Está tu micrófono en silencio, Liz. Sí, les decía que ese es uno de los videos más completos, por eso lo comparto ahora ahí con ustedes, en cuanto a lo que implica el fenómeno de la violencia en términos generales y lo que implica justamente empezar a abordarlo desde la política pública, que es un poco lo que trabajamos en los talleres de prevención de violencia de género, justo en los contextos educativos y concretamente de educación desde la cuestión artística, ¿no? Entonces, bueno, ¿en dónde se produce la violencia de género? Pues en todos lados, es decir, la violencia de género inicialmente, antes de que las mujeres se incorporaran de forma masiva a los lugares de producción, al sector productivo, bueno, la violencia se daba solamente dentro del hogar, en el ámbito privado, como se conoce, ¿no? Entonces, en el ámbito público era muy difícil reconocer que había violencia también en el privado, es decir, todo se quedaba dentro de casa y nadie hablaba del asunto, supuestamente, y además la política pública no intervenía en el tema de la violencia familiar en México. En 1990, es decir, a finales del siglo XX, se hace una adecuación a la ley que reconoce la violencia familiar como un fenómeno que hay que abordar. Y ahí todavía no reconocía la violencia en el ámbito público, ¿no? No la reconocía en el sentido de hacer algo para evitarla, prevenirla y atenderla. Entonces empieza con el ámbito privado, reconociendo la violación dentro del matrimonio. Hasta 1997 más o menos, en este país era legal violar a un esposo a su esposa y como estaba constituido el delito decía que era el ejercicio indebido de un derecho, lo cual indignaba muchísimo a hombres y mujeres que estaban por el avance de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces se hace una adecuación tardía, afortunadamente se hizo, como dicen los mismos en el ámbito legislativo, tarde pero a tiempo se hizo esta adecuación y se reconoce que hay violación dentro del matrimonio. Cuando la ley y un país reconoce que existe la violencia y es un delito además, la violación dentro del matrimonio, lo que está diciendo es que el no es no, estén casados, sean novios, sean pareja, expareja, se conozcan, lo que sea, el no es no. Es decir, si una esposa, una cónyuge decide no y el marido la violenta, sí se da la violación y por supuesto que se produce todo el proceso penal que tendría que producirse, que es complejísimo, como lo veíamos a estas alturas, 20 años después, en el video informativo, sigue siendo todo un tema ir a denunciar, ¿no? Más si hay un tema de cercanías. La pandemia nos dejó ese terrible aprendizaje de que en el encierro, regresando al ámbito privado, mujeres y hombres, en ámbitos familiares, vecinales, comunitarios, se dio la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes de una manera
gravísima, es decir, se disparó la violencia al tener que convivir todos y al sumar a las mujeres las tareas de home office, escuela, es decir, vigilar tareas escolares, dar seguimiento a los cuidados a quienes se enfermaban, los cuidados de todo tipo de salud, de alimentación, de prevención. Es decir, se dieron unas pequeñas burbujas que fueron explotando, no solamente en este país, esto es a nivel mundial. El tema de la pandemia oculta o visibiliza la otra pandemia, que es la violencia de género en el ámbito privado, ¿no? Ahí se desata, yo acompañé desde casa la salida de mujeres con 3, 4 hijos en la madrugada, la salida de sus casas hacia albergues en donde pudieran encontrarse seguras, y lo que en términos generales me decían era: no conozco a la gente con la que estoy, este no es mi marido, me lo cambiaron, ¿no? Es decir, empiezan a detonarse unas situaciones de violencia incontenibles. Yo creo que una de las cosas que hay que registrar, y ahí sí hay una gran materia de trabajo, tienen materia prima para dar y prestar, es lo que sucedió dentro de los adolescentes. El embarazo adolescente se disparó, por ejemplo, en niñas de 10 a 14 años, de 15 a 19. Es diferente como se conceptualiza el embarazo adolescente entre niñas, que son de 10 a 14, se considera por la ley y a nivel de estándares internacionales un tipo de tortura y de abuso, de violación. Siempre se relaciona el embarazo de niñas a la violación, y en términos generales esa violación sucedió durante la pandemia. Bueno, también no es difícil concluir que siempre sucede así, pero en términos generales se dio fundamentalmente entre familiares, abuelos, papás, tíos, hermanos, primos, vecinos, o en el ámbito comunitario más cercano y en el ámbito docente. Entonces, en el de niñas también se dobló la estadística, y en adolescentes de 15 a 19 años también el embarazo adolescente, de manera consensuada o no, se disparó. Es decir, son estadísticas que están no solamente en este país, insisto, fue a nivel mundial. Entonces, en todos los contextos se da la violencia de género, se produce definitivamente en todos los espacios y esferas de interacción humana. El ENDIRE, que es una encuesta que se hace cada 2 o 3 años, depende del presupuesto que haya, lo realiza INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el que realiza este tipo de encuestas en el país. Nos dice, en 2021 nos dice eso, lo que les estoy diciendo, que la violencia contra las mujeres creció un 50%, y más o menos distribuida. La más alta es la violencia psicológica en 30%, la sexual en 24%, económica, patrimonial o de discriminación, que tiene mucho que ver con la cuestión laboral, este rubro, en un 16-17%, y la violencia física en un 10%. Eso es lo que creció. ¿En qué ámbitos? Bueno, en el comunitario es el más alto, en un 25% casi, en el ámbito laboral, en 20%, de pareja 20%, escolar 20% y familiar 11%. En la Ciudad de México hay una ley que se llama Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se acaba de reformar hace un par de meses, en donde se integran, justamente a partir de la experiencia y la sistematización de la información de la pandemia, se integran algunos tipos de violencia que es interesante conceptualmente revisar. Lo voy a leer tal cual como está en la ley, no es, aquí no hay una interpretación. La violencia psicoemocional, son muchas, yo solamente elegí algunas. La violencia psicoemocional es toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, consistentes en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidación, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias o cualquier otra que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima, o alteraciones en alguna esfera
o área de su estructura psíquica. Esta es la violencia psicoemocional, que se da principalmente en ámbitos de pareja y emocional, pero por supuesto que también en áreas docentes y laborales. La violencia física, es un concepto también, todos los conceptos que estamos leyendo son bajados de convenciones internacionales. Bueno, entonces la violencia física es toda acción u omisión intencional que causa un daño en la integridad física de la persona. La violencia sexual es toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas. Pongan atención, desde las miradas están consideradas como delitos, aunque yo sé que eso ha generado muchísima polémica, pero bueno, así está en la ley, así lo consideró el legislativo. Entonces, y yo creo que está bien, porque muchas veces a partir de cuestiones no verbales ni físicas, sí se da una cuestión de violencia psicoemocional que afecta gravemente el desarrollo físico y sexual de niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer. En la nueva ley, en esta que les digo que fue aprobada en junio de este año, está también integradas los delitos, es decir, el tipo de artículos en el Código Penal que sancionan estas conductas consideradas delitos. En modalidades de violencia, porque estos que mencionaba hace un momento son los tipos de violencia, las modalidades son diferentes, están en otro artículo, en el 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y ahí se integran algunas muy interesantes como violencia docente, violencia en la comunidad. Por ejemplo, les voy a leer el artículo, el concepto es aquella cometida de forma individual o colectiva que atenta contra su seguridad e integridad personal y que puede ocurrir en el barrio, en los espacios públicos o de uso común, de libre tránsito o en inmuebles públicos, propiciando su discriminación, marginación o exclusión social. Esta es la violencia. La violencia digital, que es una de las nuevas que se conoce como la Ley Olimpia, pero no es una ley, son dos reformas, una a este artículo que voy a leer ahora y otra al Código Penal de la Ciudad de México, que es el que marca la penalidad para quien lo hace. Es interesante justamente por el tema de la pandemia y la utilización de todos los dispositivos digitales que tenemos y las redes sociales que están incorporados, obviamente, que vienen acompañados de cualquier tipo de dispositivo digital. Entonces, es importante que lo conozcan porque esta es una ley que es un referente a nivel de América Latina y es de la Ciudad de México, pero también en el país, digamos que es de las pocas legislaciones que la incorporan, además con un concepto tan amplio. Bueno, ¿qué es violencia digital? Según la Ley de Acceso, es cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet o cualquier medio tecnológico por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambia y comparte imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño psicológico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral tanto a ellas como a sus familias. Por supuesto, miren, esta ley también ha recibido, amparados en este artículo, quejas y denuncias de hombres a quienes les ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, se ha compartido sin su consentimiento algunas imágenes que los denigran, en fin, lo que dice el concepto, ¿no? Lo cierto es que ahora, en la vida sexual activa de las jóvenes generaciones, es muy común intercambiar fotos íntimas, y lo cual es una práctica sexual, digamos, si es consensuada no hay problema, si todo el mundo está de acuerdo bien, pero desafortunadamente esas fotos muchas veces van a parar
a diferentes grupos o a lugares de la red que no son para nada seguros y que terminan siendo distribuidos y o vendidos como packs de manera ilegal y que después conforman parte de los levantones que hay cerca de secundarias o de centros educativos, ya que junto con el pack se vende, en términos generales, venden más caro las fotos si hay datos personales de la persona, es decir, teléfono, nombre y o lugar en donde estudia. Entonces, según la policía cibernética, el intercambio de fotos íntimas o de fotos de ropa interior, que eso es una práctica muy común ahora en las secundarias y en las primarias, que los niños, por ganar una lana que les dan en algunas de las redes, las compran por 100, 200 pesos, se incorporan los datos de las niñas, dónde viven, cómo se llaman o en qué escuela están, entonces las pueden vender más caras. Claro que los niños nunca se imaginan que van a pasar a una red en donde esto es utilizado para el tema de los secuestros y levantones de niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, no solo aquí, insisto, no solo es en la Ciudad de México, es un tema, este tema de la trata de niñas y niños, pues es un tema mundial también. Entonces, sin querer, o sea, no lo saben, obviamente no lo hacen con esa intención, pero finalmente esto cada vez pone más en riesgo a muchísimas de las niñas, adolescentes y mujeres que conviven. Entonces, el tema es, se puede, nadie lo va a hacer ilegal el hecho de compartir nudes o fotos íntimas, pero conlleva un riesgo que ya está, por eso está este concepto tan grande dentro de la ley, por eso ya hay una penalización altísima a la violencia digital, que aunque no haya, ahí es todavía más grave, ¿verdad? Porque no hay ni contacto físico, ni miradas, ni gestos, es simple y sencillamente que roban tu imagen y la divulgan, la distribuyen y entonces causan todo lo que dice aquí. Se ha dado en todas las plataformas, ahora con la pandemia igual, como la relación era a través justo de estas clases en plataformas y o a través de chats, de grupos, pues todo el mundo tenía accesos a teléfonos y datos privados de las otras compañeras, compañeros, en fin, y sí se generaron quejas de tanto de trabajadoras como de usuarias de talleres y así, de que recibían mensajes, fotos, en fin, no solicitadas y que no eran para nada agradables, además con un nivel de obsesión que también era preocupante, es decir, las quejas llegaban cuando había más de 40 mensajes en menos de 2 horas que incorporaban imágenes y textos bastante agresivos. Por eso, entre otras cosas, la ley incorpora algo que solamente sucede en el primer mundo y sucede en la Ciudad de México, quizá por primera vez en América Latina, se crea un registro público de personas agresoras sexuales de la Ciudad de México. Esta plataforma estaba planeada desde la administración pasada y pareciera ser que ahora, a partir de la publicación del artículo 14 en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad, pues al fin se crea un registro público que será una plataforma que solo podrán ingresar las instituciones, no es una plataforma abierta al público, porque se manejan datos privados, por supuesto, de las personas agresoras y podría vulnerar algunos de sus derechos. No es un requisito para conseguir empleo, no será factor de discriminación, pero sí será factor para ver la reincidencia en el tema de agresión sexual, ¿no? Entonces, habrá un padrón, digamos, un registro público de personas agresoras sexuales que puede ir desde acoso en el espacio público o en el espacio laboral, hostigamiento, abuso, violación, privación ilegal de la libertad, todo lo que conforman los delitos sexuales en el Código Penal de la Ciudad de México. Entonces, esta plataforma, según este artículo 14 de la ley, dice que es un mecanismo efectivo de prevención y protección para los efectos de atender el factor de riesgo de reincidencia y repetición de conductas de violencia sexual a favor de víctimas o potenciales víctimas de esta violencia.
Entonces, bueno, yo ahora tenía pensado ponerles una, no sé si haya preguntas o algo, ponerles una escena de una película que yo uso en los talleres de prevención de violencia, que es una película española que se llama Te doy mis ojos, no sé si la conocen o la han visto, y lo ideal es que quienes están ahí, bueno, en el grupo, algunos sigan, esta es la dinámica de la escena, ahorita se las voy a compartir, es que escriban en verbos, es decir, las acciones del personaje hombre, que se llama Antonio, una parte del grupo y otra parte del grupo que escriba en verbos las acciones que hace el personal femenino, que es Pilar. Y entonces, después, con su lista de verbos, revisamos justamente todos los elementos que pueden incorporar el tema de violencia. No sé si estén de acuerdo en que lo hagamos. ¿Sí? Bueno. Sí. Sí, va. Entonces, se los comparto. No lo entiendo. No. Mientras lo pasas ahí, Lisa, Sí. Comentarte también que en el taller están compañeras que no están ahorita en la Ciudad de México. Tenemos algunas compañeras que están en Hidalgo, en Querétaro, compañero que está en San Luis Potosí. Tenemos una compañera que nos acompaña desde Cusco, Perú. ¡Ay, qué maravilla! Y, y así, varias personas están en otras entidades federativas. Te lo comento porque hemos hablado del ámbito federal, aunque también de la Ciudad de México. Pero es un fenómeno que se da en todo el país, ¿no? En la violencia hacia las mujeres. Sí, sí, efectivamente. Yo lo que pongo énfasis es en la ley de la Ciudad de México, pero por supuesto hay una ley federal y por supuesto hay cada uno, porque además responde a una política pública impulsada por Naciones Unidas por ONU Mujeres, entonces en América Latina van cayendo estos temas y se van haciendo, por supuesto, yo sigo de manera muy puntual acciones de algunas ciudades de Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Ecuador, porque hay una red pues que integra este tipo de acciones. Bueno, entonces lo que les decía, ustedes elijan qué personajes seguirán, pero solamente quiero que pongan atención un poco en las acciones, o sea, tendríamos que tener al final como una lista de verbos y luego la vamos a platicar en el grupo. No te pedimos perdón. ¿Qué quieres que haga? Nada. ¿Qué hago? ¿Me arrastro? ¿Me pongo de rodillas? ¿Qué coño hago? Me da igual lo que hagas o lo que digas, Antonio. No me importa. Ya te he dicho que lo siento, canija. Lo siento, esto no vuelve a pasar, la verdad. Yo no te creo, Antonio. Ni te creo ni te quiero. No digas eso, canija. Si quieres me callo, pero es la verdad. No te quiero y no te voy a querer nunca más. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarme? Si me dejas me quito la vida, Pilar. Lo que quieras, me da lo mismo. Si me dejas me mato, ¿me oyes? Si te vas me quito la vida. Que me dejes tranquila, Antonio. Si te vas me quito la vida, Pilar. ¿Me oyes? Pilar, mírame. Pilar. Pilar, mírame.
¡Mírame! ¡Me mato, Pilar! ¡Me quito la vida! Si tú te vas, me quito la vida. Me da igual, Pilar. Me importa todo una hostia. Me da igual. Me da igual. Me da igual todo. Me da igual todo. A ver. ¿Te gusta? ¿Qué tiene que ir así? No te gusta. A mí me gusta lo que hay dentro. Vamos. Vamos a puente. Porque es que la ira no es mala, porque es que la ira la tiene todo el mundo. Lo que pasa es que tiene que estar controlada. ¿Entiendes? O sea, que el problema que es verla, es reconocerla. Entonces, si la reconoces, pues ya está, ya puedes controlar. Yo me controlo, Cani, ¿entiendes? Yo ahora cuando noto que me entra la mala hostia, digo, corto. Me digo, corto, respiro. Y te digo a ti, y por fuera y me voy. ¿Entiendes? No. Bueno, yo al principio tampoco, o sea que me controlo, hija. Me controlo. Pero me tienes que ayudar, ¿no? ¿Cómo? Pues estando conmigo. Porque si estamos juntos yo puedo con todo. Pero si no, yo no puedo hacer nada, hija. Oye, Antonio. Tienes que prometerme que vas a cambiar, de verdad. Te lo juro, Cani, te lo juro. Oye, que esto ya está. Venga, a comer. Vale. Oye, que la comida ya está, Antonio. Si me bajo, ojalá. Bueno, ¿y cómo os parece que está quedando? Muy chuletita. Muy bien, tío. Muy bonita. Está muy bonita. Me gusta mucho, así tan sencilla. Sí, está bonita. Sí. O sea, yo me cago con pena de otra planta más. Porque claro, hay unas vistas ahí preciosas y no las vemos. Qué manía con otra planta. El sitio de sobra, joder. Sí, pero viendo las vistas que tenemos ahí a un olivar precioso... ¿Y por qué no hacéis una torre? Ay, pues sí. Pues no hacer una planta entera, hacer una torre con un par de ventanas y las vistas las tendría siempre. Sí, pues serían más metros a construir, más tejado, más ladrillo, más dinero. ¿Vas a venir tú a hacerlo? No, o sea, yo digo que, joder, como hacer Bueno, la... pues entonces no tengas tan buenas ideas. A ver si nos va a salir ahora arquitecto Antoñito. ¿Queréis más vino? No, yo llevo Yo quiero cervecita. No. ¿Me pasas un vaso, por favor? Sí. Le pides un crédito sin intereses al padre, te traes a la hermana a trabajar de balde, como Dios. Joder, si me hago yo un chalet de puta madre. Y luego la Andrés aún dice que cuando esté terminada que vayamos cuando queramos, no te jode. Coño, el título de propiedad tendríamos que tener. Porque el crédito de mi padre, ¿dónde sale? De la tienda y de las horas que me paso allí como un reloj. Sin ver un duro. Bueno, si es sueldo Perón que no sube ni a hostias. Luego la Susana preocupada por si le falta una planta, que no puede ver el olivar. Te jode, pero Antoñito es el que pone la teja, Antoñito pone el ladrillo. ¿Qué piensas? Nada. ¿Cómo que nada, cojones? ¿Qué estás pensando? Nada. Que no me mientas, Pilar, coño, ¿qué estás pensando? Que soy un mierda porque me va peor que a mi hermano, ¿no? No. ¿Cómo que no? ¿Qué estás pensando, Pilar? No me mientas. No pienso nada, Antonio. De verdad. Bueno, o me dices lo que estás pensando, no nos movemos de aquí toda la puta noche. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por lo que estás pensando? Que tienes razón, Antonio. Que tengo razón, soy un mierda. No, que deberían pagarte A más. que gano poco. A la historia es que gano poco ahora. Gano poco. Yo no he dicho eso. No lo has dicho, pero lo piensas, que soy un gilipollas. ¿Es eso? No, no es eso, Antonio. Bueno, pues entonces, ¿qué coño piensas? Que no importa. ¿Cómo que no importa? No importa lo que digo. Que No te no. importa nada lo que estoy diciendo. Cállate la boca tú. Que me digas lo que no te interesa lo que... ¡Que te calles la puta boca! ¡Me cago en Dios! Joder. Antonio. Hola. ¿Dónde has comido? Con Rosa. ¿Qué Rosa? ¿El museo?
te he dejado 3 mensajes. Pues, no sé, he debido apagarlo en el museo y se me ha olvidado encenderlo otra vez. No tengo costumbre. ¿Y quién más ha ido? ¿A dónde? Para comer con esa, coño. Lola, otra amiga. ¿Por qué no me has avisado? No sabía que venías a comer. ¿Cómo cojones vas a saberlo si no llevas el móvil? ¿Cómo cojones vas a saberlo? ¿Para qué te lo regale? ¿Para que lo hayas apagado? Pero si ya te he explicado que lo he Que no me pagado apagues en el el museo. móvil, Pilar. Coño, que no me lo apagues. Que si me apagas no sé lo que pasa y me cago en la puta. Llego a casa, aquí no hay ni Dios. Perdona, Antonio, no sabía que venías a Ya ves que comer. no sabes nada, Pilar. Coño, no sabes hacer 2 cosas a la vez. No sabes estar en el trabajo y contestar al teléfono. Coño, que se te va la cabeza en tonterías. Parece que se te va la cabeza en tonterías, cojones. ¡Mírame cuando te hablo! Así que te vas a eso. Sí, Lola me está esperando. Mírame cuando te hablo. Vuélvete. Vaya pinta. Quiero estar presentable. Sí, que te miren, ¿no? Yo no he dicho eso. Eso es lo que te enrolla, ¿no? Que te vean. No es eso. Mentirosa. No sé si es lo que haces cuando hablas de tus cuadros. No sé, pasearte por allí de arriba abajo mientras te sigan. Eso es lo que te enrolla, ¿no? Que vea lo guapa que eres, que te miren las piernas y el culo. ¿Sabes cómo hablas de tus cuadros? Puedes venir al museo cuando quieras. Quiero verlo ahora. Miradlo aquí para mí. A ver, la historia esa del dios que echa un polvo de puta madre. A ver cómo es eso. Antonio, no seas así. ¡Hazlo! Antonio, me están esperando. A ver, uno de estos. A ver, este. Este, el de las balas y pelotas. A ver cómo es esto. ¿Qué hacen? ¿Esta qué es? Esta es la diosa de la menopausia que le toca el chichi a la diosa de la celulitis. ¿Cómo es esto? Pues ¿no te gusta este? ¿Y este? Este como se tira un poquito. ¿Y este? A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo cuentas? ¿Te pasa en el público suficiente aquí para contar tus gilipolleces? No, lo que te gusta es que te miren, ¿no? Y eso es lo que te enrolla. Te enrolla que te miren de arriba abajo, el culo y las tetas y todo, ¿no? Eso es lo que te gusta. ¡Antonio! ¿Te gusta? Eso. ¡Antonio! Es lo que te enrolla a ti, ¿no? Te ven, eso es lo que te gusta. Eso es lo que te enrolla, ¿no? Eso es lo que te enrolla. ¡Antonio, no! ¡Cállate! ¿Es lo que te gusta? ¿Es lo que te gusta? Pues venga, que te vea como ves. Pilar. 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 Pilar, no puedes hacerme esto. Me has dejado tirado sin hablar, sin una puta. ¿Qué estás haciendo, Pilar? No grites, Antonio. Bueno, pues abre la puerta, coño. ¡Pilar! Abre la puerta. Abre la puerta, Pilar. Pilar, no me voy a marchar hasta que no me abras. Abre la puerta. Pilar, ¿me oyes? Venga, déjate de tonterías y vamos a tomar un café, venga. Pilar, coño. Abre la puerta. Sale, tomamos un café, coño, y hablamos. ¿Cómo te he traído esto?
¿Te gusta? ¿Eh? ¿Y Juan? Está bien. Quiero verte. Pues venga, cógelo y nos vamos a casa. Mira, coño. Te voy a cambiar, hija, te voy a cambiar, te lo juro. Tú dime lo que quieres que haga, yo lo hago. Tú lo sabes, Antonio. Tú lo sabes. Pues que te juro que te voy a sorprender. Hija, te juro que esta vez te voy a sorprender. Venga, sube por el niño y nos vamos a casa. Canija. ¿Qué pasa? Que ya no me quiere. Tengo miedo. Tengo miedo. Lo siento. Lo siento. Perdóname, lo siento. Tú eres mi sol, canija. Yo sin ti no puedo vivir. Yo sin ti no puedo vivir. ¿Eh? Sí. Bueno, esa es obviamente una selección de escenas de la película. La película dura, digo, 1 hora y media más o menos. Es una directora que lo escribió también Itziar. No tengo la ficha técnica por aquí, pero es interesante si la pueden buscar. Está en YouTube, por supuesto, está completa. Y a mí me gusta esta parte porque están algunas de las escenas que implican justo el ciclo de la violencia que hablamos generalmente quienes trabajamos el tema de violencia en la familia y en la pareja. Pues este es básicamente un ejemplo muy pedagógico de este este es además una película de hace 15 años por lo menos, pero tiene una claridad y una excelente actuación. No sé, como tú quieras, Arturo, lo vamos trabajando con quienes están ahora en el taller. Sí. Y pueden ir tomando la palabra, yo creo, no sé. Sí, pues yo entiendo que algunos registraron las acciones de los hombres, del hombre, perdón, de Antonio, y algunas personas los de Pilar, y pues podemos comentarlo. Yo, por ejemplo, podría comentar alguna acción de Pilar en términos de verbos, y podría decir que no sé, se me ocurrió uno, pero es resiste, ¿no? Sí. Esa es una, pero no sé, seguramente hay otros verbos que podemos, no sé, los compañeros, ¿quién quiere levantar ahí la manito o comentar, abrir su micrófono para comentar qué acciones o qué verbos se les ocurre que están asociadas a las acciones de los personajes? De los personajes, sí. Más allá de los diálogos, porque en realidad aparte de que es español de España y a veces no lo entendemos muy bien, son como muy obvios, ¿no? Sí, está levantando. Marilu, adelante. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. En Antonio anoté 2 verbos que son manipulación y chantaje. Y en Pilar, callar y obedecer. Sí, claro. Sí, obviamente. Gracias. Muchas gracias. Laura. Buenos días. Yo traté de enfocarme mucho en Antonio. Bueno, obviamente siento que me identifico en ambos. Siento que he estado en ambas situaciones, ¿no? Soy víctima de violencia por parte de mi madre y siento y he sufrido acoso y abuso, ¿no? Por parte de hombres. Pero los verbos que anoté es amenazar, manipular. No lo conjugué, pero es impotencia
hubo uno que es autoconocerse, ¿no? Cuando él, en la primera parte que él intenta como ir a terapia y todo eso, decía que no reconocía la violencia y por eso no podía hacer nada, ¿no? Entonces, siento que he estado trabajando en eso, como también vi a ella, ¿no? Cómo puede ayudarlo, o sea, no puede ayudarlo, ¿no? O sea, es algo que él tiene que hacer, pero ella lo intenta y entonces, no sé, como que hay muchísimos verbos ahorita rondando en mi cabeza, pero traté como de entender un poco a Antonio, no desde la justificación, sino por qué está actuando así y qué se podría hacer para, no sé, como erradicar todo esto. Gracias, Lau. Muchas gracias. Levantó la mano ahí Angie y Gaby también. Igual yo Adelante. también siento que como que mi mente se enfoca más en observar a Antonio, no sé por qué, pero bueno, yo vi que minimizaba, ¿no? a la chica, a Pilar, la insultaba y pues encima la violaba, ¿no? O sea, ya esta agresión ya, pues, sexual. Y aparte, pues, del sometimiento, ¿no? Someterla. Sí, muchas gracias. Gaby Gonspe. Buenos días. Pues yo noté sobre Antonio, inseguro y controlador. Y bueno, aquí lo vemos como muy claro, ¿no? Que sí es violencia, pero ahora sí que física. Y también, pues todavía está la otra violencia, ¿no? Que, no me está haciendo nada, como nada más hablando, pero agresiones así verbales. Pero sí, yo lo puse así como, tiene que ser muy inseguro para ser así. Pues gracias, Gaby. Por ahí, perdón, Elisa, por ahí Alejandro en el chat está poniendo muy bien seleccionados los histriones. Él dice acá, Alejandro, obstruye, insiste, perora, critica, chantajea, maldice, insulta, obstruye, obstruye la puerta, victimiza, se explica, justifica. Con la familia de ella congenia, acaricia a un niño, sugiere, rabieta, sale, critica, desviste, agrede y manipula. Ese es Antonio. Gabriel, ¿quieres comentar algo? Y Roxanita. Sí, bueno, que por parte de Antonio, como lo mencionaron, es manipulador, también es chantajista, y por Pilar, creo que podemos decir que no le queda, bueno, probablemente toma como resignación. Eso es lo que yo podría mencionar. Gracias, Roxanita. Y luego Luzma. Hola, buenos días. Creo que el verbo que puede resaltar para mí, me enfoqué en la persona, es permitir, ¿no? Ella le permitió hasta no poder más. Ella le pudo haber dado un alto en la situación cuando le dijo, yo ya no te quiero, yo ya no, y si te vas a matar, le pudo haber dicho, pues muy tu problema, tu decisión, y ella permitió. Entonces, sé que no es fácil, o sea, no la juzgo, solo es permitió, porque realmente las mujeres que están en esas situaciones no se les puede juzgar. Yo sé, soy terapeuta psicológica y he tomado varios, no soy especialista en el tema, acabo de mencionar, pero estoy muy preparada en el tema porque tomo muchos cursos al respecto. Entonces, hace poquito tomé un diplomado en esto, en violencia de género. Me encanta el tema porque he trabajado con muchas mujeres, en este caso, y también con hombres. Los hombres son un sector de la población que sufre muchísima violencia psicológica, incluso física, y no los vemos porque lógicamente hay más mujeres, es algo que es lógico, ¿no? Pero sí, también hay hombres y es difícil porque he visto hombres violentados no solo por la persona que los violenta, sino también muchas veces por las autoridades
porque les dicen, eres un pendejo, ¿cómo te dejas? O sea, cosas que dices, ¿cómo una autoridad te dice esto? O sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, es difícil el tema violencia. Pero yo creo que aquí lo importante de la película es que ella permitió y él avanzó vorazmente, ¿no? O sea, realmente no le dio espacio. Es delicado el tema. Creo que todos, de alguna manera en nuestras trincheras podemos hacer algo. De algún modo podemos ayudar. Si vemos que a la vecina le están golpeando, algo podemos hacer, llamar a alguien, la policía, tú meterte, algo podemos hacer, algo. Pero eso no garantiza que tu vecina se vaya a ir o que vaya ella a hacer lo pertinente, porque cuando estás metida en una situación de psicológicamente de ese tipo es muy complicado salir. Y sobre todo por el miedo al que dirán, o el miedo a que se burlen, o el miedo a que él no me deje de violentar, o que me violente más, etcétera, ¿no? Entonces sí es complicado esta situación. Sin embargo, creo que podemos hacer algo se puede hacer en algún momento de la vida por alguien más. Lo que sea, lo que está en tus manos, hazlo, ¿no? Eso es lo único que yo aportaría. Muchas gracias, Roxanita. Luzma. Sí, gracias. Bueno, desafortunadamente imágenes muy duras, pero cotidianas, muy cotidianas. Los verbos que pude observar y que, bueno, bastantes, pero que me llamaron la atención fueron el minimizar, el evadir, el amenazar, el someter, el agredir, el chantajear. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Luzma. Está Bere y luego GGMM. Bere. Ok, hola a todos, buen día. Pues yo me traté como de poner del lado de los dos, o sea, no hay justificación para la violencia en ningún sentido, pero creo que hay un verbo que los une a los dos y es sufrir. Yo creo que los dos están sufriendo, porque en el caso de él tiene un tema pues, durísimo de violencia. Yo vi la película, sí vi la película completa, y yo sé que dentro de la película él va a terapia y hace toda una serie de ejercicios que para controlar su espíritu violento. Y realmente se ve mucho sufrimiento también del lado de él, porque otro verbo que tengo de él es controlar. O sea, tiene un deseo de controlar tanto a su pareja y pues seguramente en la vida, que eso lo hace sufrir, ¿no? Y bueno, no justifica la violencia que ejerce. Y del lado de ella, pues también otra clase de sufrimiento que viven muchas mujeres víctimas de violencia es el callar, porque en medio de toda la violencia no saben cómo reaccionar o no sabemos, ¿no? Si hemos recibido o sufrido violencia de alguna manera. Y callar es una cosa que conlleva a muchos otros efectos, ¿no? Entonces, el callar, pues, a veces es por miedo a que les pase algo peor o incluso a que le pase algo a la pareja. Entonces, yo creo que son dos verbos muy, muy relevantes que vi en cada uno. El callar detona muchas cosas, eso lleva a permitir y permitir y permitir, pero antes que eso, el callar es por una razón más fuerte, ¿no? Es miedo a algo. Y en él, pues el controlar, pues que al final le causa el sufrimiento que vive y que pues lo hace ser violento, y eso pues debe tener un contexto cultural también bien fuerte, porque cómo lo habrán enseñado a hacer o cómo le habrán exigido que debió haber controlado su vida o las situaciones para que él ejerza luego esa violencia con alguien más. Entonces, pues para mí, en resumen, el verbo que los une a los dos es sufrir. Gracias, Bere. Y GGMM. Hola, buenos días todavía. Hola. Bueno, son pocos los verbos que yo puedo agregar aparte de todos los que ya comentaron. Sí, coincido con ellos. Hay mucha dominación, hay mucha victimización, hay mucho sufrimiento. Y lo que yo veo en ese tramo de la película son a dos víctimas. Yo no veo a una, yo veo a dos. Sí. Definitivamente me pareció muy relevante lo que menciona Roxanita. Sí, él trae un sufrir desde niño,
hay que ver cómo creció, hay que ver, seguramente él fue alguien que hacía bullying, ¿sí? Siguió creciendo de esa manera, no hubo educación, sigue sufriendo porque se nota su sufrimiento, de alguna manera él se ve rebasado en su sentir, en no dominar sus emociones, nunca le han dicho cómo dominarlas, nunca le han enseñado, ¿sí? Y esto se refleja en cómo ejerce esa violencia sobre Pilar, que al contrario, a ella no le han enseñado cómo salir tampoco de ese círculo. Entonces, yo veo dos víctimas y veo que son los dos lados de la moneda. Y sin embargo, la sociedad y las leyes que nos ha comentado ahorita de todas las ponencias o los pedazos de leyes que leyó de la Ciudad de México, pues yo veo que se enfocan mucho en violencia contra las mujeres, violencia contra las niñas. Y yo, desde mi punto de vista, ese solamente es un lado de la moneda. Y desde mi punto de vista, hasta que no se toquen los dos lados de la moneda, violencia en el hombre, violencia en la mujer, es que realmente se va a avanzar. Tú lo comentabas ayer, Arturo, se siguen haciendo marchas, se siguen haciendo leyes, pero la violencia no baja, sigue habiendo muertos, sigue habiendo esto. Entonces quiere decir que no funciona. Y no funciona desde mi punto de vista porque lo estamos viendo muy parcial. Hasta que lo veamos íntegro, que la violencia existe en hombres y mujeres y ambos ejercen violencia y contra ambos se ejerce violencia, y mientras no lo veamos así y solamente queramos atacar una parte de la moneda, pues nunca vamos a hacer girar esa moneda porque no se puede. La moneda tiene los dos lados, ¿sí? Y ese es mi punto de vista. O sea, enfocamos mucho y qué bueno que cualquier tipo de violencia se erradique, pero desde mi punto de vista, mientras no lo veamos íntegro el problema, estamos tratando, es como cuando uno está enfermo, ¿no? Está enferma tu pierna derecha, te caíste, se cortó algo, pero tu pierna derecha también es parte de todo tu cuerpo. Mientras no atacas solamente tu pierna derecha para curarla, realmente la cura viene íntegra para tu cuerpo. Y entonces no abandonas a tu pierna derecha si tu izquierda es la que está mal, y viceversa. Entonces, desde mi punto de vista, yo siempre he criticado, ¿sí?, esa parte, que se han enfocado mucho en hacer las leyes y dejan de lado la otra parte que o ejerce violencia o violenta a alguien. Y mientras no veamos también a ese otro, pues esto no, desde mi punto de vista no va a avanzar. Y nada más es botín político, ¿sí? Todo lo que son las leyes y todo lo que se hace es botín político. ¿Por qué? Porque efectivamente en cuestión de votantes, las mujeres son más, ¿sí? Y cualquier político que logre tener a las mujeres de su lado, va a ganar. ¿Por qué? Porque el número de votantes son más. Otra cuestión. Gracias. Otra cuestión, perdón, hace años, muchos años, un sueldo mínimo, yo me acuerdo, alcanzaba para muchas cosas. Ahora ya no, ahora tiene que trabajar la mamá, el papá, los hijos, para que alcance. Entonces, si ese ejército de mano de obra lo abres hacia las mujeres, es decir, en vez de, no solamente le dices, tú puedes ser mamá, no, ahora tienes que trabajar también y tienes que buscar. Entonces, pues ese ejército se abre muchísimo más y como que la mano de obra se abarata porque pues hay más disposición de mano de obra. Y también de esa manera se está ocupando la situación, pues desde mi punto de vista, para crear una mano de obra más barata. Ese sería mi comentario, perdón por alargar. Gracias. Gracias. Bueno, sí, fíjense, ahorita vamos a escuchar a Lisa porque justamente de todo esto hay muchas opiniones, ¿no? O sea, y una de estas es esta que es como, por supuesto, muy característica de los hombres, ¿no?
Ahorita vamos a... ¿Quieres comentar algo también, Roxa, sobre esto? Sí, un poquito. Lo que pasa es que nos estamos enfocando no a justificar la violencia, pero sí a justificar los antecedentes del agresor. Yo no estoy diciendo que no tenga un antecedente, de hecho los tienen antecedentes familiares. Conozco personas que son secuestradores de primera mano, que han sido atendidos psicológicamente porque ya están en la cárcel, pero hay un antecedente muy fuerte. El que violenta ha sido violentado, el violador ha sido violado. Yo no estoy diciendo que no tengan un antecedente, que no hayan sufrido, que no sean víctimas, pero eso no implica que yo como mujer me case con alguien. A lo mejor hay muchas mujeres que sufren ese síndrome de yo lo voy a salvar y yo lo voy a cambiar. Entonces se casan con alguien así y sufren de violencia psicológica, económica, emocional, etcétera. Lógicamente ya no sabes ni cómo salir. Los dos son víctimas y victimarios alguna vez, porque también en esta película no, pero en algunos momentos la mujer se harta y también violenta. Sin embargo, no es justificante decir, es que pobrecito, a él lo violentaron, es que pobrecito, él sufrió maltrato psicológico. Yo sé, yo no estoy negando el pasado psicológico, social de la persona. Estamos hablando de que en este momento está violentando, violando, chantajeando y humillando a una mujer, y esa mujer está siendo sometida a esta violencia, ¿no? Entonces, yo no digo que ninguno de los dos sea victimario y el otro víctima absoluto, porque eso a lo mejor no es así, o sí, depende de la persona o de la circunstancia, pero no podemos justificar lo que está ocurriendo con un pasado. Definitivamente no. O sea, ni mujeres ni hombres, todos tenemos un pasado, incluso los asesinos tienen un pasado y por algo llegaron a ser ese nivel de criminal que son, todos, pero no justifican los actos. Eso no puede ser. Sí, pues miren, los comentarios es efectivamente algunas de las acciones, de los verbos que se mencionaban aquí, coinciden justamente con rasgos de personalidad de ellas y del personaje femenino y masculino. Obviamente es una película, es una ficción, está trabajada con un montón de análisis y de puntos de vista de personas que han trabajado, hombres y mujeres, por cierto, terapeutas también, abogados, abogadas, que han trabajado desde ambos puntos de vista. El personaje de él efectivamente intenta tomar una terapia grupal que es de control de ira, que tiene que ver con agresores, que también se da ya en México. Este país ya tiene, y yo creo que ya casi todas las políticas públicas lo han incorporado, es decir, no solo se trabaja con mujeres, se trabaja también con las personas agresoras. También hay hombres agredidos por hombres, hombres agredidos por mujeres, mujeres agredidas por mujeres y mujeres agredidas por hombres. Es decir, la ley de acceso se hace, algunas de las leyes que trabajan estos temas se hacen desde las mujeres porque siguen siendo el 99.9% de las personas agredidas y que presentan la denuncia. He acompañado hombres con quejas y con denuncias ante el Ministerio Público por temas de abuso y de violencia extrema. En términos generales de las que yo he acompañado, la mayoría, es decir, solo una fue una agresión de una mujer hacia un hombre, la mayoría son de abuso sexual de hombres hacia hombres. Entonces, digamos que por eso la ley se hace, en términos generales, el órgano legislativo legisla a partir de las necesidades. Y digamos que de alguna manera la violencia entre hombres estaba ya legislada desde que inician los primeros cuestiones normativas en el país, y el de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, bueno, pues se hace porque efectivamente en la procuración de justicia, en la atención, en el acompañamiento, es mucho más complejo y se minimiza bastante el tema de es tu marido, lo debes de obedecer. Es decir, por ejemplo, hay un caso que yo trabajé en la Fiscalía, lo que era la Procuraduría de la Ciudad de México, justamente en el área de atención a víctimas por delitos sexuales, ¿no? Y ahí vimos dos casos paradigmáticos para mí que me cambiaron mucho la forma de ver el tema. Una era una mujer de más de 80 años que la llevaron las dos hijas, y la llevan porque la encuentran. Ella era personas de, digamos, clase
media alta, vivían en una casa con jardín, un ventanal. El marido era ex militar retirado, y ellas descubren que él dejaba a su mamá cuando salía, no sé, a jugar, qué sé yo, sus actividades de jubilado, la dejaba amarrada en un sillón muy bonito, cerca del ventanal que daba al jardín, pero la dejaba con las manos amarradas y las piernas también. Ahí a veces, muchas veces ella le ganaba sus necesidades, tenía poco apoyo doméstico y la prohibición explícita de que la desamarraran. Estamos hablando de este siglo, por cierto, Entonces las hijas la encuentran en algún momento así, ven que las laceraciones que ya tiene, porque no era algo que acabara de suceder, tenía años sucediendo, y la señora no sabía que tenía derecho a denunciar. De hecho, ella no denunciaba, denunciaban las hijas, ¿no? Y ella decía que ella consideraba que finalmente tenía una buena vida, y que, pero poco a poco ella tomó conciencia del nivel de violencia que había vivido a lo largo de su matrimonio, y efectivamente, bueno, lograron no meterlo a la cárcel porque era casi imposible, pero sí por lo menos un divorcio express, y lograr proteger a su mamá en los últimos años. Y la otra, que fue para mí muy paradigmática, fue el caso de una joven que fue a hacer su doctorado a Londres, hija de un alto funcionario a nivel federal. Por cierto, su doctorado era en Derechos Humanos. Ella se casa allá con el novio que llevaba desde acá. Tiene un hijo de 1 año y al año se regresa. Y nos damos cuenta, bueno, ella denuncia gravísimos actos de violencia de su pareja, de su marido, contra ella y contra su hijo. Cuando empieza a golpear al niño, que en realidad era un bebé, es que ella se decide hacer maletas y venir a denunciar. El papá lo que nos preguntaba es cómo, por qué lo aguantó. Si en este caso ella aguantó 1 año, 1 o 2 años de violencia máxima, porque eso sí fue violencia fuertísima. En el caso de la anciana, pues tenía más de 40 años o 50, soportando estos muchos niveles de violencia de distintos tipos, psicoemocional, física, sexual, de todos los tipos. Entonces esos dos simple y sencillamente me dieron como la idea de que justamente no importa, es decir, la gente aguanta o no, soporta o no lo que tiene que soportar. Nadie está preparado para reaccionar a la primera, a la segunda o la tercera. Hay quien aguanta 20 años de acoso laboral, por ejemplo, en la cuestión laboral, eso de que las estén tocando, que las estén, no sé, en fin, recibiendo correos electrónicos o fotos bastante incómodas y que las avergüenzan, lo pueden aguantar 20 años en aras de conservar su trabajo. Y muchas mujeres lo hacen, por supuesto, por una estabilidad económica, no tanto por el qué dirán, pero sí en el tema de no reconocerse como víctimas, si es lo que te toca. Es un problema cultural, obviamente, y es multifactorial. En este país se trabaja con hombres agresores, sí. Se trabaja todo el tema de control de ira, sí. Desde la fiscalía misma tiene un área de atención a víctimas que trabaja con hombres, y son hombres trabajando con hombres en grupos de reflexión más o menos igual que lo que sale en la peli, que no lo vemos, pero sí son grupos de agresores que para empezar a trabajar tienen que reconocerse como agresores, porque en términos generales sí se reconocen como víctimas de haber recibido otras violencias, pero no les cuesta mucho trabajo reconocer que ellos las están reproduciendo igual o peor, ¿no? Entonces, reconocerse y trabajar y tener mecanismos para dejar de hacerlo. En Oaxaca, a nivel municipal, es una política pública muy interesante, porque hombres oaxaqueños trabajando sus violencias es muy interesante, y es un gran aprendizaje. Para mí ha sido un gran aprendizaje, y en la Ciudad de México conozco ambos modelos, y sí, hay que trabajar en pares, no solo con mujeres, hay que trabajar con los agresores y con las agresoras, porque por supuesto que la violencia genera violencia reactiva, le llaman, pero al final de cuentas las mujeres violentadas terminan violentando a hijos, a parejas o a familiares, ¿no? Entonces, sí se trabaja con ambos, y no se trabaja solamente el tema de la victimización en mujeres, niñas y adolescentes, aunque por supuesto que cuando hablamos de niñas o de adolescentes sí es mucho más complicado decir que lo que podemos hacer es abordajes para evitar justamente que reproduzcan violencias que en términos generales lo hacen, ¿no? Entonces,
más o menos eso es lo que yo podría como aportar al tema. Esta es una película que genera, bueno, les digo que a mí me gusta tallerearla porque siempre hay como diferentes aristas. Verla completa es catártica, para mucha gente termina como planteando las cuestiones, los nudos, los conflictos justamente familiares y muy internos que les genera verla, porque se reconoce en el personaje de la mamá. Es una mamá que le dice a la hija golpeada, a la hija violentada, le dice, es mejor todo antes que estar sola. Y ese es como el recurrente cultural en el que tendríamos que trabajar si nosotros escribimos o queremos hacer algo como para aportar cosas diferentes en el imaginario de nuestras culturas, ¿no? Es decir, no quedarnos en eso y en reproducir Pedro Infante y algunas películas y algunos ídolos nacionales que lo que han hecho es eso, voluntaria o involuntariamente reproducir este tema del macho que tiene derecho a todo, ¿no? Y de la mujer víctima que es fuerte, buena, buenísima y es una gran Adelita, pero que lo que tiene que hacer es aguantarse todo antes que estar sola, ¿no? El tema justo del romanticismo, romantizar todo este tipo de relaciones y decir que son las relaciones sufridas, ¿no? Las que tienen como más éxito en la literatura, en la poesía o en el cine o en la televisión, que es parte de lo que permea y que hace que esos estereotipos y esos roles sigan siendo como difíciles, muy, muy difíciles de construir, ¿no? Entonces, si quieren, tenemos esta intervención y pasamos a otro video que quiero compartir con ustedes y seguimos. Sí, Roxy. Uh-huh. No, olvidé bajar la mano, disculpe. Ok, entonces, miren. Sí. Por ahí quiere comentar algo, Gabriela. Sí, claro. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Yo tengo una duda, Lisa. En este ejemplo que nos pusiste, esta chica, Pilar, ¿también podría ser una violenta pasiva? ¿En qué sentido? En el sentido de que pues ellos tienen un niño, ¿no? Su hijo. Entonces finalmente le está viendo como los roles de pareja, ¿no? Cómo se conduce un hombre, cómo se conduce la mujer. Y ella al permitir esta violencia, pues al mismo tiempo está transmitiendo a su hijo, ¿no? Mira, pues así se trata una mujer, ¿no? Y que posiblemente él en un futuro pueda volver a reproducir el mismo esquema, ¿no? Entonces, esa sería una duda. Sí puede ser. Mira, yo creo que como está planteado en la película, no ambos son víctimas. De hecho, muchas veces hacemos el ejercicio viéndolos a los dos, pero como en la escena, aquí realmente solo en una escena sale el niño, lo evité, pero se ve a lo largo de la película la relación de él con el hijo y cómo ella trata justo de preservar, que ese es un básico, ¿no? Por la familia, es lo que te dicen a veces, por mi hijo aguanté, por la familia, pero finalmente cuando la violencia empieza a permear hacia ellos, como ejemplo, ves la cara en la escena que sale acá, la cara aterrado del niño cuando se despierta con los gritos del papá y sabe, o sea, su carita de él y de ella viene una escena de violencia total, ¿no? Que además, les voy a decir una cosa, las escenas de violencia explícita en la película son pocas, ¿eh? Y no son tan directas, o sea, se hubieran podido ir más al mal gusto de mostrarlo tal cual. Toda es una violencia psicoemocional. La humilla, le dice inútil, tonta, estúpida, ¿qué haces? ¿Cómo pretendes? ¿Quieres que o sea, todo eso que es parte de la relación cotidiana de las personas que viven violencia, hombres y mujeres, pues eso permea obviamente rapidito a los hijos, ¿no? Entonces, en el caso yo no sé, puede ser, por supuesto que se reproduce la violencia así. Ella trata todo el tiempo, hay un personaje, la mamá, la mamá y la hermana. La hermana es la que la jala y la que le dice, no te puedes seguir quedando así. Lo cierto, y la película es un ejemplo perfecto, es que hasta que hay una toma de conciencia de la persona que está viviendo la violencia y dice, hasta aquí no sabemos, insisto, si es a la primera o a la última, y tampoco lo podemos juzgar ni nos podemos poner en sus zapatos y decir, ¿cómo es posible que ella permita? No, así es, son procesos tan personales, nosotros la tolerancia a la violencia de muchas personas es altísima,
y no solamente a la verbal y a la física y a la sexual, o sea, es psicoemocional, es económica, es de todos los tipos, ¿no? Entonces, no podemos ponernos solamente eso, nos queda cuando piden ayuda estar. Esa es una de las cosas y darles como la posibilidad de cómo pueden salir y a lo que pueden llegar. Esa es una de las herramientas que tenemos quienes abordamos y atendemos este tipo de fenómeno, ¿no? Pero tratar de que lleguen antes es prácticamente imposible, es hasta que ellas piden ayuda, que sea así, muchas veces piden ayuda y no se animan a denunciar hasta 1 o 2 años después de que ya han estado tomando terapia, de que han estado trabajando cómo salir de la relación, ¿no? Eso es realmente muy complejo y yo me atrevería a que no hay fechas fatales en ese tema. Entonces, sí, por eso de ponerle la etiqueta de víctima, victimario, violento, violentadora a ambos puede ser, pero tampoco es tan importante como cómo romper ese círculo, ¿no? Cómo tener esos focos rojos y decir esto no es, o esto sí, o esto puedo, en esta puerta sí. El pecado de ella en la película es conseguir un trabajo que le gusta y salirse de la casa, el rol tradicional de mamá que prepara la comida, y empezar a trabajar. Eso es lo que destapa en él un tema de violencia y de celos y que no termina, pues, que lleva al final de la relación. Hablando concretamente en la película. No sé si alguien más quiere participar y si no pasamos a un video. Son 2 mujeres que hacen stand-up actualmente en la Ciudad de México que hablan del tema justamente de cómo la violencia permea su profesión misma y algunas de sus compañeras. Casos de violencia y de violaciones y de abuso que se han dado y que se han denunciado en las redes, que era un tema que yo quería traer. Quiero que veamos unos 5 o 10 minutos de esto y lo platicamos, si están de acuerdo, brevemente lo platicamos regresando. ¿Sí? Vale, gracias. Yo podría llegar a asegurar que todas las familias tenemos una historia de dolor que tiene que ver con el abuso sexual y con el abuso sistémico hacia las mujeres. Como no hay una sola familia que se escape por completo de estos temas, muy pocas familias que apenas están despertando a una manera distinta de comunicarse, llevamos cargando las 1000 heridas. Este es un momento mágico musical. Llevamos cargando todo este bagaje y esta historia, en mi caso, de cómo vi que se trataba a mi abuela, de cómo vi que las mujeres a mi alrededor tenían menos oportunidades, de cómo vi que las mujeres se expresaban de los hombres. O sea, yo me acuerdo que yo ya a los 7 años me sabía todos los discos de Lupita D'Alessio y estaba, lo siento de veras, mi querida amiga. O sea, de que yo ya sabía que los hombres eran unos pendejos a una edad muy corta, ¿no? Y como que toda esta información súper tóxica y muy poco conciliadora es información con la que yo crecí y que reforzaron las películas, las series, las telenovelas, Baila Conmigo, Vivi Gaitán contra Paulina Rubio, Alejandra Guzmán haciéndole Ey Güera. Estos mensajes de que las mujeres siempre están compitiendo y están compitiendo por el afecto de un hombre, 2 mujeres, un camino. Y todas esas son novelas que yo vi muy chiquitita, ¿no? Entonces yo entendí que las mujeres estaban siempre compitiendo por el afecto de un hombre constantemente y esto es algo que se repite y se repite y se repite. Y no solamente de nuestro lado viendo a Vivi Gaitán, sino como de su lado también la construcción de la masculinidad, el Bruce Willis que nunca llora, nunca siente, jamás se vulnera, él siempre está ahí para resolver, ¿no? Entonces que es una exigencia también muy cabrona en la masculinidad y que podemos entender que no es culpa de nadie, sino que es un sistema que a todos nos lastima. Por eso sale esta mujer a hablar de que la violaron inconsciente después de una peda. Y todas automáticamente contactamos o con momentos en los que sufrimos algo similar o conocemos a alguien que sufre algo similar y entendemos bajo qué circunstancias esto pudo haber pasado. Ahora, yo también creo que, o sea, justo con esto que dice Mir, que fue muy importante y por qué estamos hablando tanto al respecto, es porque Nat es una persona que está en un círculo social, digamos, en el que todos tenemos los ojos puestos de alguna u otra manera. O sea, aunque yo personalmente no conozco a toda la gente involucrada, pero algunas, o sea, ¿sabes? Como que todos tenemos algún conocimiento de lo que está pasando y por eso a mí me pareció tan
importante que este video existiera porque destapó muchas cosas que suceden en el sistema y que estamos sosteniendo unas estructuras, no solo dentro del internet, sino en el mundo en general. Se vio como, o sea, fue muy impresionante porque pues desmenuzó como todo lo que está pasando, o sea, no solo el acto per se, pues, porque el acto sí, pero todo lo que sucede alrededor de toda la gente que encubre, de cómo el sistema, desde la agencia, de los amigos, o sea, todas las esferas alrededor de una sola situación, cómo se van manejando. Y entonces nos puso en la cara a todo mundo una película que es como, wow, o sea, y lo peor es que todo el mundo lo sabíamos porque no fue como, ay, qué raro, o sea, todo el mundo lo sabíamos porque todo el mundo, como dice Mir, vivimos con familiares, con amigos, con gente que tiene estas actitudes y no las frenamos. Algo que decías y que creo que el mundo entero, pero en este caso como somos mexicanos, creo que tiene que ver con esta resistencia. Cuando salen estas notas, lo primero que hacen muchas personas, hombres y algunas mujeres que no han encontrado o conectado con esta parte o que han visto cómo funciona de pronto este sistema heteropatriarcal que nos oprime, viene una resistencia y viene un no, ¿no? Así viene un no, o sea, ¿cómo? De hecho, varias respuestas en internet, las personas que vieron este video son pues es que ¿para qué te pones borracha? Y viene esta resistencia de personas que verdaderamente dicen, oye, pues es que desde siempre se te ha dicho a ti, mujer, que no te vistas así, que no te pongas tan ebria, que veas con quiénes te juntas. Por eso no dejamos salir a las niñas a que lleguen tan tarde o les preguntamos, ¿cuándo, a qué hora vas a regresar? ¿Con quiénes vas? Todas estas cosas, ¿no? Y pensando en esto que acabas de decir, este sistema sigue encubriendo y sigue funcionando a favor de que alguien puede un día, del abusador, de que alguien puede llegar un día y quitarte algo que es tuyo y que nunca te pidió consentimiento, ¿no? Sí, o sea, el patriarcado es capitalista, entonces el patriarcado siempre va a buscar, o sea, el sistema siempre va a buscar objetos de consumo, ¿no? Por supuesto que las mujeres que trabajan en Televisa y que entrenan desde el CEA, muchas de ellas se convierten en objetos de consumo para la televisión y a raíz de eso que son famosas y después salen en la TV Notas y todo el mundo les está viendo que si se inyectaron las nalgas y que si se les derritieron y que si está bien y que si está mal y que si está borracha y si está borracha está en la portada y miren nada más en qué estado está esta mujer, ¿no? Y ahora, como pasa muchas veces con el poder, se replica en una nueva generación. Y en esta nueva generación de chavitos que se supone que son súper woke y que todos son amigos y que tú los ves y el producto de marketing es que estos son friends. O sea, es Phoebe, Rachel y Mónica y Joey y Chandler y todos se aman y todos son amigos y todos salen en TikTok juntos y todos salen en las mismas fotos. Y ya que sabes el back, o sea, la historia de atrás, ya ves todas las fotos así como... O sea, cuestionándolo, ¿no? Porque son un producto de consumo, ¿para qué? Para que venga Coca-Cola y Pepsi y Six Flags y todas las empresas que tienen dinero a comprar estas figuras que además se les condiciona a no ser ellos mismos. Es decir, o sea, tú tienes que ser preciosa, tú tienes que ser súper varonil, tenemos que ser súper binarios y además nadie puede decir que fuma marihuana porque aquí nadie se ha drogado jamás nunca, ¿no? O sea, todos aquí somos perfectos y nos seguimos viendo como la familia que está en la comercial mexicana, como unos arios, como la familia que vemos en el comercial de Procter & Gamble. Entonces, mi pregunta es, ¿a quién le conviene que sigamos replicando una y otra vez los mismos sistemas del comercial de Fabuloso que te dice que tu felicidad es trapear? Le conviene al sistema, güey. Ahora, estos chavitos todos están respondiendo al sistema en el que nacieron y que lo único que pasó es que se les dio un espacio de poder y repitieron el sistema. El sistema. Replicaron el sistema que a ellos mismos les oprime. ¿Por qué? Pues punto número uno, porque son unos niños, ¿no? O sea, según yo, cuando esto pasó y todavía, estos chavitos... Sí, tenían como 22, 23 años. Ella es una niña, pues. O sea, yo no podía creer que su carita de niña me estuviera diciendo las cosas que me estuviera diciendo tan resuelta como estaba. Y la figura de Riggs es una figura súper importante para este diálogo, porque la figura de Riggs es esta persona que justifica a través del alcoholismo las actitudes que tiene y sobre todo las violaciones y los delitos que comete. Ahí yo quiero decir justo algo importante, porque tú mencionabas justo lo del alcohol, ¿no? De no te pongas borracha y ahí como el patriarcado espera de las mujeres un chingo de cosas y tienes que ser perfecta, no sé qué. Pero eso mismo es un doble discurso, porque entonces si existe alcohol de por medio, si la mujer estaba borracha es su culpa. Pero si él estaba borracho no es su culpa. ¿Sabes? Entonces es ahí cuando justo son este tipo de cosas, o sea, como que estamos viendo un doble discurso claro y, o sea, así como te lo dije ahorita, así es como se está diciendo y se ve como, a mí lo que más me impresionó fue como Nat dijo todo el tiempo que le costó hacer este video y todas las demás morras que han salido a hacer videos es como, fui a 800 psicólogos, estuve trabajando en mí, bla, 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 y esto es lo que tengo como resultado. Y por eso que dice Mir de que la figura de Riggs es muy importante, porque fue una reacción de que en 2 segundos ya estaba diciendo algo sin haberse puesto a pensar, y eso creo que es parte clave e importante, que es que nos tenemos, esas 2 horas que vas a hacer un en vivo en donde te estés diciendo que no fue tu culpa,
siéntate, siéntate o 2 persona horas, usadora. o sea, siéntate 2 horas contigo y ve y reflexiona cuál es tu responsabilidad en la situación. Porque como bien dices, esto lo que hace es que nos hace cuestionarnos a nosotros mismos y nos incomoda porque todos hemos sido parte de esa situación. Y entonces es como, no, yo no fui. Lo primero que tengo que decir es, no, yo no fui, porque es doloroso. Es muy doloroso sabernos parte de la situación y del sistema. Pero es mejor aceptar eso porque todos somos parte de eso y es mucho más humano vulnerarse y hacer una conversación con uno mismo y decir, güey, ¿en qué le estoy cagando yo? ¿En qué momento yo estoy siendo parte del sistema? Así sea poquito o mucho. No nada más justificar. Y justo siento de lo que estoy escuchando que viene de todo este sistema que ha funcionado todo el tiempo para proteger a los hombres. O sea, porque entonces un hombre, como bien dicen, Nat explica tantos años de terapia, tiempo invertido, dinero invertido. Gente coludida. O sea, como que para ella fue todo un proceso, un evento de una noche. Fue un proceso que después existieron otros eventos, si vieran el video ya ella los cuenta, pero fue un proceso largo, fue un proceso complicado, fue un proceso donde se tuvo que meter, ir, seguramente sufrir varios días, muchas cosas. Y del otro lado está tan normalizado y protegido la parte del hombre que justo para él es como de, ok, ya sacó un video, mi respuesta va a ser decir que entre que sí, entre que no, entre Mi respuesta justificar, va a ser, decir nos sentimos perdón, random. nos sentimos, pero inmediatamente, o sea, no hay justo como todo este proceso Claro. que a lo mejor, o sea, que no sé si es una respuesta también a este sistema y a esto que estas actitudes que tenemos, pero, o sea, en vez de decir, no mames, ok, primero, pues sí, lo primero que tendría que hacer sería pedir una disculpa privada, ¿no? Y de ahí partir a empezar a, ok, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Sigo haciendo estas cosas, tendré que ir con algún experto para que me diga qué, o sea, por qué estoy teniendo estas situaciones. Y entonces después de pasar un proceso largo, como decir, oigan, pasé este proceso después de esto que sucedió y acabo de entender, no sé, o sea, no sé cómo sea, pero sería como la manera, sería como o no hay como, o sea, no hay cómo. O no hay cómo en ese sentido, O sea, yo creo que él podría aportar muchísimo si asumiera su responsabilidad como un violador y como, a ver, todo este tema de que me puse borracha y él se puso borracho y desperté y no sabemos qué está Estuvo bien pasando random. y luego lo está diciendo ahí Marta Figueroa y todos nos queremos matar. Ok. ¿No? Entonces, todo este tema para mí es correspondiente a una sola realidad y es que los estados en los que el mayor índice de alcoholismo existe en este país son los estados en los que mayor índice de violencia de género hay. Entonces, los hombres en Yucatán, por ejemplo, es parte de la cultura y por el nivel de calor que también hay, el que tengan un índice de alcoholismo mucho más elevado que en otros estados y por ende eso está relacionado con la violencia de género. La violencia de género creció a raíz de la pandemia porque la gente estaba encerrada tomando. La ley seca es a razón de eso, es a razón de proteger los espacios en los que todos estamos conviviendo y si hay una persona alcoholizada y eso hace que salgan sus demonios de alguna manera, por supuesto que pone en peligro a la gente que hay alrededor. Entonces, a pesar de que Nat Campos es una persona súper valiente y súper chingona y se nota muy trabajada cuando está dándonos esta información, estoy segura que ella estaría de acuerdo conmigo con que no se trata de ella esto. Se trata de que si ella está en una esfera de privilegio tan clara, desde su tono de piel hasta la familia, o sea, ustedes ahorita me dijeron hija, sobrina, así como de la realeza. La dinastía Campos. Sí, La dinastía que también es un Campos. privilegio para ella hacer un video, pues, porque Claro. hay gente que no puede. Si le está pasando eso a ella. 5 segundos también le tomó, quiero pensar más, o no sé si Sí, más, o sea, es porque de pronto cuando vienes de algo tan así, o sea, claramente eso no es para llamar la atención por si ustedes en algún momento... Hasta ahí se quedó el video, ¿verdad, Lisa? Sí, bueno, Sí. es que es largo, es como 1 hora, pero me interesaba un poco que vieran justo el punto de vista de generaciones súper jóvenes y que están en este tema y que es una reacción a lo que ya es parte de la viralidad, ¿no? Es este tipo de videos en donde mujeres y hombres denuncian temas de abuso, en este caso es una mujer, y la reacción que se da en el colectivo, porque estamos hablando de gente que hace stand-up, que escribe y produce sus propios espectáculos y que trabajan de alguna manera en grupos y cómo esto detonó y derrumbó una parte justamente de una corriente muy interesante de comediantes en el país, ¿no? Es decir, cómo los dividió y las visiones tan trabajadas que a mí bueno, las conozco, por supuesto, hemos trabajado talleres juntos, pero la claridad con la que lo dicen y que además no deja de haber este tono de comedia, eso me sorprende,
pero que se pueden abordar estos temas desde un montón de frentes que tienen que ver con esto sin desensibilizar, sin perder esa complicidad y ese compromiso, que en el caso de ellas es un compromiso de vida, ¿no? Obviamente, en el tema, y la claridad de decir cómo es, no se trata solamente, volvemos al tema, y por eso me pareció interesante rescatar este programa, este cachito, no se trata de víctimas, victimarios, agresores, personas violentadas, no, es un sistema, pues, ¿no? O sea, ahí sí, más allá de la cuestión personal y familiar o la cuestión epidemiológica de la violencia, y en el caso de la pandemia, el COVID, más allá de eso está todo hecho como para que el tema de violencia se dirija hacia las parejas, concretamente hacia mujeres, y cómo eso, o hacia relaciones, porque en este caso estamos hablando de dos personas que eran amigos desde muy pequeños y que se dan una situación de abuso en un momento en el que ella está no borracha, sino después se comprobó que había sido drogada, pero bueno, más allá de eso, que está en el terreno de la ley, es cómo lo asumen, cómo lo viven, cómo lo hacen propio, y además cómo lo usan para su materia de trabajo. Pues eso es lo que a mí me parece muy interesante. Y hablando de Annie, la Premio Nobel de Literatura, que es una mujer que tiene 80 y tantos años y que realmente es maravilloso que le hayan dado este premio, justamente por eso una de sus novelas narra el abuso, que toda su obra es autobiográfica, hay que decirlo, sin embargo no está trabajada como autobiografía, sino como episodios de su vida. Entonces una de las novelas habla del abuso que recibe en un campamento escolar. Ella es de familia obrera francesa, no es una mujer, asciende pues, tiene este estatus de académica, de maestra en alguna universidad en Francia, y eso la hace tener acceso a un montón de cosas que no tiene. Esa parte del desplazamiento, del cambio de clase, también lo trabaja en alguna de sus novelas, pero dos muy importantes que están también adaptadas a películas, y en alguna de las plataformas estará, es el acontecimiento que habla de un aborto en los 60s en Francia, que parece en París, concretamente, que es profundamente dolorosa verla, porque son situaciones que se siguen viviendo en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, por supuesto, en cuanto a que el tema del aborto sea ilegal. En ciudades como la nuestra no lo es, y cada vez va avanzando más, pero hay muchos retrocesos en los temas de derechos y la inmensa violencia que se ejerce sobre ella como una estudiante, tanto de su pareja como de la misma universidad, como de quienes intentan interrumpir el embarazo. Esa se llama El acontecimiento, la del abuso, no me acuerdo cómo se llama, pero el capítulo que maneja esa novela de su vida es el abuso que recibe siendo niña en un campamento escolar. Entonces, justamente por eso, poner estos temas en la literatura y más, que sea reconocida ahora por un órgano tan conservador y que atrasa muchas veces, como el que otorga el premio Nobel, creo que es un triunfo y un paso hacia adelante que redignifica un montón de gente, de personas que escriben sobre estos temas, ¿no? Entonces, yo por ahí lo iría cerrando. Escuchemos intervenciones, por supuesto. Sandra había levantado la mano, creo. Sí, por ahí estás todavía, Sandra. Sí, comenté que, perdón, buenos días, que la película se puede ver en HBO. La que mencionó del acontecimiento está en HBO. Ok, sí, ¿verdad? Alguien me dijo que estaba. No sé si la viste, es una película, yo creo que de los 70s, no lo recuerdo, pero es durísima la narrativa y además la fuerza de ella, que se quiebra en muchos momentos por decir, yo quiero estudiar, no quiero bebé, es una niña, tiene 18 años, creo, ¿no? En ese momento. Muchas gracias. Entonces está en HBO. Sí, okay. Nada más quería comentar que sí la vi. Ah, ok. Sí la vi y me resonó mucho la parte en la que la protagonista, justamente este desplazamiento es algo muy fuerte, ¿no? Ella viene de una realidad del campo francés, donde, bueno, vi la película y leí la novela. En la novela ella habla de que la realidad del restaurante que tenían sus papás ahí
ella veía muchos borrachos, ¿no? Habla de que había una cierta violencia normalizada, y cuando ella va a estudiar una carrera de letras, además, como choque cultural que hay ahí para ella, y el horror de tener que enfrentar un aborto cuando ella está haciendo simplemente el ejercicio libre de su sexualidad, que ahora para nosotras es difícil todavía, pero digamos que lo podemos ejercer un poco, y en ese tiempo ella era muy, muy mal vista por eso, y todo lo que tiene que sufrir para llegar a ese aborto, pero aún así ella tiene la tenacidad de buscarlo porque quiere seguir estudiando, ¿no? Y no quiere renunciar a sus sueños. Entonces, qué bueno que la menciona. Sí, es maravilloso. A mí me parece eso, esa es la literatura finalmente que sale de las entrañas, pero además con un rigor, porque ella llega a ser maestra académica, tiene un lugar realmente muy renombrado dentro de la universidad en Francia, y es una mujer que ha hecho, bueno, más allá de lo que ha publicado, que me parece que todas sus novelas además son novelas cortas, son desde su propia vivencia, rescata y redignifica el tema de la autobiografía como un método de denuncia y de descripción tal cual de lo que es ser una mujer europea, viviendo en una situación privilegiada, que ella lo considera a partir, claro, del origen que tiene, y no es la Francia ni la París así romantizada, en realidad es una descripción. El personaje de la mamá es maravilloso, es la que le da fuerza, es la que le da dinero para que ella compre novelas y lea, ¿no? O sea, la que está realmente preocupada porque la hija crezca, ascienda, que se desarrolle, que tenga otro ámbito de vida, es su mamá, ¿no? Es a partir del apoyo de la mamá que ella va creciendo y va logrando esta obra que es un referente en el feminismo, digamos, no tan radicalizado, más hacia la cuestión literaria, que nos acerca mucho a justamente Rosario Castellanos y algunas narrativas, Elena Garro también en México, y Josefina Vicens, tienen puntos ahí, bueno, la misma Poniatowska, ¿no? Que hablan, describen sin posicionarse forzosamente como feministas, pues de lo que tuvieron que vivir para escribir, ¿no? Para escribir y ser referentes literarias en sus países, ¿no? Digo, por mencionar algunas de acá, porque si nos vamos a Argentina, pues hay también un montón, y en toda América Latina, pues, ¿no? Sí. Bien, no sé si hay algún otro comentario de los compañeros, alguna participación, algo que les surja. Fíjate que te agradezco muchísimo, Lisa, por comentarnos estos temas, que hayas estado este tiempo acá con nosotros, y porque como ves, pues hay una diversidad de opiniones, y cuando no se abordan estos temas, es difícil que se vaya también haciendo un cambio, incluso en la manera en la que uno se expresa con respecto a esos temas. A veces ese cambio que empieza con un cambio lingüístico puede transformarse en un cambio conceptual. Y no siempre sucede eso, porque seguimos abordando los temas desde la lógica en la que los pensamos, y las que siempre hemos pensado así, pues lo pensamos, y es que esa es mi opinión, ¿no? Decimos, esa es mi opinión, esa es mi idea sobre, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Seguimos, por ejemplo, expresando de las mujeres cuando hacen una manifestación, hombres y mujeres siguen expresándose de, es que las feminazis, ¿no? Siguen haciendo ese tipo de expresiones. Entonces, empieza también por un cambio en la manera en la que nos expresamos para que haya un cambio conceptual, decía. Y nosotros, bueno, en el taller tiene un enfoque también en la reivindicación de los derechos humanos, en el ejercicio pleno de los derechos humanos. Y pues la intención es avanzar también en que se toquen algunos temas como este. Desafortunadamente no tenemos pues tanto tiempo, pero fíjate que me gustaría tocar en algún momento el tema del lenguaje inclusivo. Ese tema también, te digo, tiene que ver con cómo escribimos, con cómo hemos escrito siempre, y por qué la gente se enoja tanto cuando alguien habla
esa forma, ¿no? Cuando alguien dice todes o nosotres, hay mucho enojo por parte de la sociedad, ¿no? Bueno, ya olvídate, la sociedad, la RAE, la Real Academia Española lo niega y se enoja más que toda la gente. Y como se enoja la Real Academia, pues la gente se siente con más derecho a enojarse. Mira, yo el tema de alargar, justo ayer lo estaba viendo en un diplomado, alargar por usuarios y tal, se puede hacer y si le molesta a la gente no hay problema, pero quien se siente identificado ahí estará y es más importante eso, pero el lenguaje es tan maravilloso que puedes decir la población, las infancias, sin tener que decir los niños y las niñas, justamente recurrir a la riqueza de nuestro lenguaje para hablar de otra manera y referirnos a ese tipo de cosas, digamos, evitando justamente el femenino, el masculino o el de niñas, chiques. Yo realmente no lo uso de manera formal, pero de manera coloquial y cuando me lo piden, es decir, si yo estoy frente a grupo y me dicen, yo no me siento representado, quiero que así será y ya no me cuesta nada, es decir, no tengo ningún problema en mi estructura que me frene, ¿no? Lo que sí trato es como no de hacerlo, hablarlo de manera global. Y sí hay un montón de manuales que luego si quieres te paso por correo, en donde el lenguaje incluyente se va incorporando. Sí o sí se tiene que incorporar en la política pública, pues sí, porque eso está normado, pues, ¿no? Le guste a la Real Academia o a quien finalmente se integrará. No el chiques y peques y tal, porque la verdad es que ese todavía no está, pero sí yo he visto que en su discurso político muchísimas personas ya lo están integrando y a mí no me molesta. Pero sí hay gente que de verdad convulsiona solo de escucharlo. Entonces, tratar como de evitar molestar y tal, o no dejar a nadie afuera, pues sí lo hacemos cuando hablamos de poblaciones, población indígena, población en situaciones tal, población, infancias, juventudes, cosas que no nos obliguen a la hora de escribir y hablar a tener que estar personalizando y que nos entorpezcan un poco la parte coloquial, ¿no? Yo creo que eso es un ejercicio interesante, es justamente hablar de violencias, hacer una escena sobre un tema de discusión de pareja o una escena sobre algún tipo de violencia en espacio público o privado, sin decir si los personajes son hombres o mujeres, ¿no? Es decir, eso yo creo que ayuda bastante a empezar a manejarlo de una manera, incorporarlo como un enfoque, como lo que tú dices, de no discriminación, de igualdad de derechos humanos, ¿no? Muchas gracias, Lisa. Por ahí está, ¿quiere comentar algo Laura Leal? Sí, claro. Sí, nada más, a mí me interesa mucho este tema, yo he leído algo, pero ¿cómo puedo acceder a los cursos que mencionaba? No sé, eso ya podría ser aparte, pero sí quería mencionarlo. Quiero darle seguimiento porque quiero abordar más estos temas. Gracias. Sí, no, claro, yo te hago llegar con Arturo los links que hay sobre todo lo que estamos haciendo en Zoom, ¿no? Para trabajar el tema de prevención y atención a violencia. Y yo lo que te decía ayer lo que mencionaba ayer es un diplomado que estoy haciendo a funcionarios y funcionarias de todo el país con la Universidad Iberoamericana y con InMujeres. Pero hay una plataforma de cursos al que pueden ingresar de manera gratuita que incorpora todos estos temas, ¿no? Y los talleres que yo ocasionalmente doy de manera abierta, pues doy uno a la semana, entonces te mando el link, lo veo, básicamente lo trabajo con talleristas de la Ciudad de México que tienen trabajo comunitario, y pues ahí justo la idea es ir abordando, ir aterrizando estos temas en el trabajo cultural comunitario, ¿no? Entonces yo te envío el link ahora con Arturo y estos materiales, todo lo que tiene que ver con el lenguaje incluyente y que es muy sencillo y no es torturador, la verdad, para escribirlo y para expresarlo. Sí, claro. Pues mira, Arturo, yo te lo paso y si tú lo puedes socializar con todo el grupo. Claro. ¿Sí? Sí, claro que sí.
Bueno, pues para ir cerrando, bienvenida Carla, qué lástima que te viniste tan tarde, pero por acá, fíjense el propósito, que por ahí Augusto nos va a ayudar a pasarles la sesión de cómo estuvo el tema, entonces no se preocupen si no estuvieron en toda la sesión, vamos a estar comentándola después. Pero agradecerte, Lisa, de verdad es un placer escucharte. Ya la vez pasada yo tuve la oportunidad de escuchar también el taller, y la verdad es que son temas, por ahí empezábamos diciendo esto, ¿no? Son temas sensibles, pero sensibles en varios sentidos, no solamente porque pues llegan como a la médula de lo que hemos sido como sociedad, sino también en términos de cómo podemos transformarnos. Y tenemos una oportunidad, mientras estemos vivos, de transformarnos, de cambiar y de modificar actitudes, comportamientos, pensamientos con respecto a lo que tradicional o convencionalmente nos han dicho que son las cosas, en términos de relaciones y en términos de estereotipos y de roles, ¿no? Que así se denominan. Y también de ir pensando que eso hay que interiorizarlo e incorporarlo también en el trabajo artístico creativo que hagamos. Eso es lo más importante, porque fíjate que hicimos un ejercicio, Elisa, y lo que les decía es que Juan Rulfo comentaba que cuando uno empieza a escribir y aborda un tema, a veces se quiere volver ensayista o filósofo. Entonces, no se trata nosotros de que hagamos un discurso político en nuestros textos, sino que hagamos literatura y que abordemos estos temas, pero también desde el conocimiento. O sea, estos datos, esta información que nos comparte Lisa, sirve como un preámbulo, como una pauta para ir explorando, investigando, informándonos más sobre el tema y sobre todo concientizándonos sobre la importancia que tiene para vivir en sociedad de manera armónica, conviviendo entre todos, ¿no? Nuevamente agradecerte, Lisa, y ojalá que nos puedas acompañar otra vez en otra sesión, y para que veas también o escuches, te voy a mandar por ahí el link para que puedas ver las producciones que tenemos. Hay cosas fabulosas de los compañeros que han estado escribiendo. Y vamos a tener una muestra en diciembre en una feria de las culturas que va a haber en el Zócalo. Y vamos a presentar algunas de estas historias que tienen que ver con la violencia y con otros derechos que hay que, no la violencia, sino otros derechos que hay que defender, derechos humanos de las personas en general, de las poblaciones diversas en la Ciudad de México. Sí, buenísimo, cómo no, con mucho gusto. Sí, digamos que en una hora no se puede hacer mucho, una hora, hora y media, pero la verdad es que con eso, con que quede más o menos un contexto de lo que es y de cómo se está trabajando sobre eso y de todas las herramientas que hay de prevención y de cómo aterrizarlo a su materia de trabajo, yo creo que ahí está la premio Nobel. Antes se decía que eran de muy mal gusto hablar de estos temas en la literatura porque todo era romanticismo y corazones partidos y pues poesía así de desangrada, pero hablar con esta claridad, esta dureza de lo que se vive, pretendiendo ser un referente diferente en la sociedad en la que vives, europea además, pues yo creo que es como lo mejor, es el mejor cordoncito, el mejor moñito para terminar la sesión. Se la recomiendo muchísimo, léanla, véanla y convérsenla y platíquenla y talleréanla. Yo creo que vale mucho la pena justamente. Claro que sí. Roles, claro ¿no? que sí. Y cuando quieran, yo te escribo, te mando justo los manuales que tengo de lenguaje incluyente que son muy buenos y los links para que entren a los talleres. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que participaron y nos vemos en la próxima sesión. Mañana nos vemos los que van el domingo y los demás nos vemos la próxima semana, el viernes y el sábado. Un abrazo, Lisa, y un abrazo a todos. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho, hagan su